Buenos días, mi nombre es Joseph Márquez, estudiante de medicina y junto con mis compañeros les vamos a hablar sobre la diabetes. Teniendo en cuenta nuestro rol como estudiantes de medicina y futuros médicos en promover la salud y prevenir la enfermedad, el siguiente video tiene como objetivo informar y responder las preguntas más frecuentes acerca de la diabetes. ¿Qué es la diabetes y cuáles son sus complicaciones? La diabetes es un síndrome orgánico multisistémico caracterizado por hiperglucemia debido a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina. Pero, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona generada por el páncreas. Tras salir de este último, la insulina pasa a la sangre, permitiendo que la glucosa, es decir, el azúcar formado tras la digestión de los alimentos, penetre en las células, donde se va a transformar en energía necesaria para nuestro organismo. Tenemos que la insulina va a actuar como una llave sobre una cerradura, permitiendo el paso de la glucosa hacia el interior de la célula, garantizando de esta forma el aporte de energía necesaria. En una persona con diabetes, donde no se está produciendo adecuadamente la insulina o no se está utilizando adecuadamente, la glucosa va a empezar a acumularse en la sangre y no va a poder ingresar hacia el interior de la célula. Y es aquí pues donde van a aparecer los signos y los síntomas de la diabetes. Los elevados niveles de glucosa en la sangre van a ser responsables de las llamadas complicaciones crónicas de la diabetes. Por tanto, la mejor manera de luchar contra ellas es realizando un diagnóstico precoz y un buen cuidado y control de nuestra diabetes. La diabetes no es una enfermedad en sí, sino un síndrome integrado por un grupo de trastornos de diferentes etiologías y mecanismos patogénicos. Se caracteriza por hiperglucemia crónica, de tal forma que puede conllevar a la aparición de complicaciones agudas como cetoacidosis, hiperosmolaridad y crónicas como micro y macroangiopatías oculares, renal, nerviosa, dermatológica y cardiovascular. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? En cuanto a las manifestaciones, vamos a identificar las 4P de la diabetes: polidipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. La poliuria. Este es un síntoma propio de la hiperglucemia. El exceso de glucosa debe filtrarse y el encargado de dicha tarea es el riñón. La nefrona es la unidad estructural y funcional de los riñones. Las nefronas poseen receptores de tipo GLUT2 para captar la glucosa de la sangre y posteriormente reabsorberla para que sea reutilizada en el organismo. La reabsorción de glucosa se da a nivel del túbulo proximal. Cuando la glucosa supera los 180 a 220 miligramos, entonces comienza a aparecer en orina. La presencia de glucosa en orina se conoce como glucosuria. La capacidad máxima de los riñones para absorber la glucosa es de 320 miligramos. Todo valor por encima de este se eliminará como sobrante por medio de la orina. La glucosa entonces va a actuar como un diurético a nivel del túbulo proximal, lo que se va a traducir en una poliuria. La polidipsia o aumento de la sed es una consecuencia directa de la poliuria y proporcional a la pérdida de agua. Usualmente, en los casos agudos, ambos signos son simultáneos. La deshidratación produce sequedad de la mucosa y de la piel. La respuesta del cuerpo ante dicha deshidratación es estimular el centro de la sed, lo que va a provocar la continua búsqueda de líquidos. La sequedad de las mucosas laríngea y respiratoria en ocasiones provoca una tos seca y persistente. La tercera P correspondería a la polifagia. Entonces, debido a que la glucosa que se ingiere mediante los carbohidratos no puede ser utilizada por la célula, las células expresan la necesidad continua de un suministro energético. El cerebro, en respuesta a esta necesidad celular, activa las vías compensadoras para la obtención de energía, como la glucogenólisis y la gluconeogénesis. No obstante, dichas vías metabólicas terminan generando glucosa que no puede ingresar finalmente a la célula por la falta de insulina. Parte de las respuestas del organismo es activar a los centros del hambre en busca de suplir la necesidad energética de la célula. Este fenómeno de hambre excesiva es lo que se conoce como polifagia. La pérdida de peso es uno de los síntomas que más tienden a confundirse en la diabetes, debido a que ciertas enfermedades como la tuberculosis y el cáncer también coinciden con una pérdida de peso inexplicable. Entender por qué ocurre el adelgazamiento o la pérdida de peso en la diabetes resulta sencillo.
En una primera instancia habrá una pérdida de peso por la pérdida de agua en el organismo. El hígado, al igual que el organismo, se encuentra engañado. La gluconeogénesis busca sintetizar la glucosa para que éste ingrese a la célula y produzca energía. Sin embargo, esto lo que va a hacer es agravar el problema de la hiperglicemia, dado que la glucosa no podrá ingresar a la célula sin la presencia de la insulina. Este hecho genera que el hígado siga utilizando a los ácidos grasos y proteínas en búsqueda de más glucosa, lo que explica la pérdida de peso en la diabetes. ¿Qué tipo de diabetes hay? Se conocen diferentes tipos de diabetes, aunque actualmente existen tres que son las más frecuentes. La diabetes mellitus tipo 1, que se caracteriza por ocurrir en personas jóvenes y niños y se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune en la cual existe una destrucción de las células productoras de insulinas en el páncreas. Con respecto a la diabetes tipo 2, es importante tener en cuenta que es más común en gente adulta y se caracteriza por una resistencia de las células del cuerpo a la insulina, lo que impide que la glucosa o los azúcares puedan entrar a las células. Y la última es la diabetes gestacional, que se caracteriza principalmente por ocurrir en mujeres embarazadas y esta tiene ciertas características. La primera es que se caracteriza por un nivel alto de glucosa en sangre durante el embarazo. Desaparece normalmente después del embarazo, aunque existe un 60% de probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 una vez termine la gestación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Los riesgos para la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes gestacional son familiares que padezcan o hayan padecido diabetes en cualquier momento, edad mayor a 45 años, dislipidemias, sobrepeso y obesidad y ovario poliquístico. Yo quisiera preguntar cómo se diagnostica la diabetes. Para hablar de los criterios de diagnóstico de la diabetes tenemos que tener en cuenta 4 factores que nos vamos a guiar. La primera, una glucosa plasmática en ayunas, que sea un ayuno mayor o igual a 8 horas, que nos dé una glicemia mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. 2. Una glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos a las 2 horas de haber tomado una prueba de la tolerancia de glucosa, en la cual se hace con una carga de 75 gramos. 3. Una hemoglobina glicosilada que sea mayor o igual a 6.5%. Y cuarto y última, una glucosa plasmática que se tome aleatoriamente en cualquier momento del día que nos dé un mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Me encuentro interesada en saber cómo se trata la diabetes. Para hablar del tratamiento de la diabetes tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos dichos anteriormente. Una glucosa en ayunas mayor o igual a 126, una carga de glucosa mayor que nos dé a 200, una hemoglobina glicosilada que sea mayor o igual a 6.5 o una aleatoria mayor a 200. Pero tenemos que tener en cuenta que esto va acompañado no solamente del tratamiento farmacológico que está dado por antidiabéticos orales e insulinas, pero también hay que tener en cuenta los factores de estilos de vida que tenga el paciente. Si modificamos estilos de vida, también ayudamos a una mejor progresión en la disminución de la diabetes. Tenemos como primera piedra angular para pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada menor al 9%, la metformina, que es uno de los antidiabéticos orales de mayor uso y que ha tenido mejor evidencia en cuanto a la reducción de la hemoglobina glicosilada, en la cual la vamos a iniciar en monoterapia, como había dicho, al 9% sea menor. Y vamos a hacer un control de 1 a los 3 meses, en los cuales vamos a mirar cómo está monitoreando, cómo se está manejando la hemoglobina glicosilada. ¿Sigue, persiste o ha disminuido? Y mirar si aumenta la hemoglobina glicosilada del 9%, miramos con un tratamiento de doble, como por ejemplo puede ser las DPP4, los ALGP1, las sulfonilurias o glimetlimidas, en las cuales nos vamos a trabajar en monoterapia cuando es mayor al 9%. Y también tenemos que tener en cuenta si el paciente con esta monoterapia vamos a seguir acompañando de estilos de vida, modificación de estilos de vida. En caso tal de que el paciente no controle su hemoglobina glicosilada a los 3 meses del monitoreo que se le hace en el chequeo médico, lo vamos a iniciar una hemoglobina mayor o igual al 10% con insulina, en la cual vamos a tener
un manejo con metformina todavía en conjunto. Para hablar de las metas en el tratamiento de la diabetes tenemos que tener en cuenta primero factores en los cuales el paciente tiene que cambiar estilos de vida. 2. Manejar primero que todo una hemoglobina glicosilada menor a 7% y una glucosa precapilar, preprandial que esté entre los 80 y los 130 miligramos y un pico de glucosa postprandial menor a 180 gramos sobre decilitro. Estos son contemplados en la última actualización de la guía de la American Diabetes Association del 2018. Para el manejo de la insulina tenemos que tener en cuenta una muy buena educación para el paciente. Hay que tener en cuenta que el paciente debe ser una persona que debe ser consciente de cómo se la debe aplicar. Y nosotros, como el personal sanitario, debemos tener todas las precauciones y la necesidad y la empatía de explicar cómo se debe aplicar una insulina. Por ejemplo, existen discos como estos en los cuales el paciente se le ubica en la región periumbilical para hacer la rotación. También debemos tener en cuenta y explicarle cómo aplicársela. Por ejemplo, decirle al paciente que coja como si fuera un gordo de su cuerpo, en el cual va a limpiarse de adentro hacia afuera con un algodón y va a utilizar la especificación que debe ser muy clara. Actualmente los nuevos pens que tiene la insulina tienen en su barra el control cuántas unidades se va a aplicar el paciente. ¿Por qué? Casos se han visto en los cuales los pacientes le dicen que se aplique una unidad y cogen la aguja, la jeringa y se aplican 10 unidades, provocando reacciones iatrogénicas en las cuales, por mala educación de parte del médico, puede provocarles reacciones adversas y hasta la muerte a los pacientes. ¿Qué tipo de cuidados debo tener si tengo diabetes? Cuidados se deben tener para pacientes diabéticos. Y la cantidad de cuidados que existen y que se deben tener con todos los pacientes diabéticos son innumerables. Sin embargo, hay factores muy importantes como lo son el cambio en los estilos de vida. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto básicamente nos arroja tres circunstancias. La primera, el cambio del hábito alimenticio. Pero esto también tiene una implicación, no es simplemente no comer azúcar. Para ciertos pacientes diabéticos y en la mayoría es muy importante el consumo de vegetales, de legumbres, de frutas y en lo posible disminuir al máximo o suspender el consumo de azúcares procesados. ¿Qué hace esta alimentación? Esta alimentación va a disminuir que la glucosa a nivel intestinal se absorba o se absorba menos y de esta manera disminuyan sus niveles basales de glicemia. Esto contribuyendo a tener un mejor control glucométrico. Por otro lado, el ejercicio es otra parte fundamental en el tratamiento y en el cuidado de la diabetes, pues este ayuda no solo a sensibilizar a la insulina, sino a disminuir los niveles de peso y de esta manera sí el riesgo cardiovascular. Por último, y una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes son las lesiones en los miembros inferiores y estos pueden evitarse con todo lo anteriormente mencionado, más cuidados como el usar cremas humectantes, zapatos cómodos y evitar usar medias que tengan elástico en los bordes, pues así aumenta el riesgo de estasis sanguínea, de aparición de úlceras y complicaciones secundarias. Si bien la diabetes no tiene cura, con todos los cuidados mencionados podrá tener una vida llevadera con calidad y bueno, disminuyendo los niveles de morbilidad. ¿Qué tipo de dieta debo hacer si tengo diabetes? Con respecto a las dietas que se deben tener en cuenta para los pacientes diabéticos, es importante recalcar ciertos puntos. El primero es que se tienen que eliminar todos los alimentos ricos en azúcares de la dieta, especialmente los alimentos ricos en azúcares refinadas. En segundo lugar, es importante destacar que los pacientes con diabetes tienen que comer en pequeñas porciones durante diferentes fases del día, esto con el fin de mantener balanceados los niveles de glucosa en sangre. En tercero, es importante recalcarle al paciente que él puede tener una dieta normal acompañada de ejercicio, es decir, puede comer frutas, verduras,
y alimentos ricos en proteínas como la carne de res y el pollo, siempre y cuando realice ejercicio de forma regulada. Y finalmente es importante recordarle que tiene que disminuir el consumo de sal, esto con el fin de prevenir otras enfermedades crónicas como la hipertensión. Me gustaría saber cómo se puede prevenir la diabetes. La prevención de la diabetes se puede dar por medio de una alimentación correcta que tenga un balance entre proteínas, carbohidratos y grasas, también con una actividad física que sea regular, aproximadamente de 30 minutos diarios en la semana, evitar consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y también tener un peso con un índice de masa corporal entre 18 y 25.